nuevamente en este espacio. En la tarde de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante porque es el momento en el que ustedes están ahorita con sus diseñadores de pasar de esa conceptualización, ese levantamiento de referentes, ya para empezar a aterrizarlo a un diseño. Entonces, antes de iniciar, pues estamos, Verónica Santamaría está presente, está Iván y está Angélica del grupo de asesores de diseño y pues yo, Ani Zambrano, por si no se acuerdan de mí, también del grupo de asesores de diseño. Entonces, como les dije, el día de hoy vamos a tocar este tema de cómo ustedes están haciendo estos ejercicios de pasar desde la narrativa, desde ese concepto que han venido trabajando, que han venido desarrollando por medio de formas, descubriendo colores que lo representa hacia ese concepto, cómo se empieza a pasar o a transmitir o a plasmar ya en un diseño o en un producto artesanal. La charla está compuesta de dos momentos. En el primero vamos a ver cómo se está haciendo ese ejercicio y cómo lo hemos hecho en años anteriores para que ustedes entiendan por dónde va el camino, por si de pronto en este punto aún sientan que, bueno, pues sí, hablamos mucho, dibujamos mucho, nos están sacando muchas muestras, pero ¿y los diseños? Entonces, para que entiendan hacia dónde vamos. Y en una segunda parte que me parece más importante, que hace parte de ese trabajo juicioso de diseño, de poder proponer cosas nuevas, de hacer una investigación de mercado haciendo alusión a los referentes, a lo que está existente en el mercado, para ver si de pronto en este proceso creativo ustedes como artesanos empiezan a ver si parte de dentro de sus catálogos comerciales o desde su oferta comercial les hace falta algún producto que ustedes no pensaban que podían hacer desde su técnica o aparecen nuevas oportunidades en diseño que tal vez puedan empezar a explorar este año. Entonces, antes de iniciar, vamos a hablar un poquito, cómo hacer una retroalimentación de lo que ha pasado en las charlas anteriores, específicamente en la de tendencias y macrotendencias, donde hablamos sobre el concepto de diseño. Entonces, si ustedes recuerdan que el concepto de diseño es esa historia que se cuenta a través del producto y que esa historia les ayuda a ustedes, uno, a poder transmitir por medio de sus objetos y de los productos que ustedes desarrollan, quiénes son ustedes, dónde viven, cómo es su ritualidad, cómo es su cotidianidad, cómo es sus historias, ¿sí? Como contar más allá de lo que es simplemente un objeto, sino contar más allá de quién hace el objeto, en dónde se hace y cómo se desarrolla. Y a esto le llamamos un concepto de diseño. Entonces, los conceptos de diseño, la idea es que no sean tan generales, sino que empecemos, que sean conceptos un poco más sintéticos, porque año tras año, o más pequeñitos, porque año tras año, la idea es que ustedes, por medio de las colecciones y los diseños nuevos que van sacando, ustedes puedan contar algo nuevo al cliente. Entonces, por ejemplo, que hace 2 años la colección estaba inspirada en plantas. El año pasado la colección está inspirada en la pintura facial que se usa específicamente en un baile. Y este año entonces la colección está inspirada en los trajes típicos, ¿sí? Un ejemplo. Entonces, ¿cómo el cliente va a empezar a conocerlos a ustedes a través del producto, pero los va a empezar a conocer de a poquitos, o sea, al mismo ritmo en que ustedes les va contando su historia a través de esos conceptos? Entonces, no sé si ustedes recuerdan en la primera charla que tuvimos este año de macro y megatendencias, hablamos que les proponíamos un concepto que en general que se llama espíritu ancestral más allá de los sentidos. No sé si ustedes lo recuerdan, que Iván nos contaba de qué se trata este concepto, que es poder transmitir por medio de sus productos esas conexiones espirituales que ustedes tienen o esas conexiones con la naturaleza o esas conexiones ancestrales que ustedes pueden tener desde sus saberes artesanales, sus saberes como comunidad étnica, desde sus saberes como individuo, cómo ustedes viven esa espiritualidad en comunidad. Entonces, la idea de este concepto era poder encontrar unos puntos donde cada comunidad, aunque estén dispersas por todo el país, porque ustedes saben que nosotros trabajamos
con diferentes comunidades de La Guajira, del Baupés, del Putumayo, bueno, con diferentes comunidades, cómo si ponemos un tema en común, ustedes mismos empiezan a dar cuenta que aunque la espiritualidad en sí es como para, pues es un tema general para todo el mundo, la vivimos diferente dependiendo de la etnia, del lugar en donde vivimos, de cómo es nuestra cotidianidad e incluso de los individuos o de las personas con las que yo me rodeo. Entonces, por ejemplo, en el espíritu ancestral, más allá de los sentidos, les planteábamos dos ejemplos. El primero, que era la historia de cómo vive la espiritualidad una comunidad ubicada en la Sierra Nevada de Santa Marta, que son los arhuacos, que ellos consideran que todo, absolutamente toda la naturaleza, tiene un espíritu que se debe respetar. Entonces, para poder interactuar con ese espíritu, por ejemplo, con una quebrada, para poder cruzarla, entonces yo debo pedirle permiso a la quebrada para poderla cruzar. O si necesito, no sé, coger una matica para el almuerzo, un ejemplo. Entonces yo debo pedir un permiso para poderme relacionar con los espíritus de la naturaleza. Y ellos explican que cuando no se piden esos permisos, cuando no se tiene una buena relación con esos espíritus ancestrales, entonces empiezan a aparecer cosas desastrosas como el cambio climático, los huracanes y demás. Entonces ellos explican que para poder mantener el equilibrio es necesario mantener la armonía con los espíritus ancestrales. Entonces, eso es, por ejemplo, en los arhuacos. Hay otro ejemplo de cómo el espíritu ancestral o la espiritualidad ancestral la viven desde otra comunidad al otro lado del país, que son los Ocaina, donde ellos explican que viven su espiritualidad por medio de los oficios o, bueno, o de los saberes tradicionales que han ido aprendiendo de generación en generación. Entonces, cómo el abuelo le enseñó al papá y el papá le enseñó al hijo, y cómo mantener vivos esos conocimientos hacen que ellos sientan que se conectan con sus espíritus ancestrales. Entonces, son dos miradas completamente diferentes, las viven de formas diferentes, pero es un tema principal, en particular. Entonces, ¿cómo les queríamos? O sea, la idea desde los diseñadores era que ustedes empezaran a hacer esta exploración de esas vivencias del espíritu ancestral, que empezaran a buscar dentro de sus referentes, de poderlos enlistar y después tomar decisiones de cuáles son mucho más importantes, cuáles no tienen tanto peso, qué es lo que realmente les representa. Y esta exploración, la idea era que ustedes las hicieran a partir de 4 puntos. Entonces, el primero era a partir de su entorno natural. Entonces, hay comunidades que viven a orilla del río y para ellos es importante el río porque les provee alimento. Entonces, el río es como un espíritu viviente que les provee alimento. Otras comunidades no viven cerca de un río, viven en la montaña, pero también el espíritu ancestral se manifiesta de otras formas. No sé, por ejemplo, a partir de los animales que están presentes en la montaña, a partir de las plantas, a partir de otras cosas que están sucediendo. Entonces, la idea era que ustedes desde sus comunidades, desde lo que viven día a día, revisaran su entorno y miraran que desde la espiritualidad yo cómo me conecto, cómo ustedes se conectan con su entorno. Entonces, muchos de los que están acá seguramente dirán como sí, nosotros lo hicimos por ese lado, nosotros empezamos a conectar nuestro concepto de espíritu ancestral por medio de las conexiones con los animales que para nosotros representan, que son muy importantes porque son espíritus de la naturaleza que nos mantienen conectados. ¿Sí? Otra forma era por medio de, por favor, perdón, de historias y mitos, donde pues empiezan a revisar algunas historias ancestrales, como por ejemplo el grupo de Niga, estuvimos trabajando con ellos la historia del árbol de la abundancia, donde esa historia, que es un mito, una leyenda que les cuentan a los niños y que se enlazan a otros mitos y leyendas también que le cuentan a los niños, es como el punto de partida para que ellos puedan transmitir cómo vivir o cómo conectarse en la espiritualidad de ser indígena, pero no es de ser indígena en general, sino de ser ellos, o sea, para lo que es para ellos como indígenas. Entonces, ¿cómo encontrar esas historias que los empiezan a conectar
con su espiritualidad. O Ani, también tenemos puede una ser mano por medio de ritos. levantada, perdona, es Hay que manos tenemos una mano levantaditas. levantada desde hace un ratico Ay, de Marjorie Mayuri. Baez, ¿nos quieres contar algo? De pronto se le levantó. Yo creo que esa manito levantada fue cuando preguntamos que si iniciamos a grabar, pero no sé, de todas Ah, formas me ok, imagino Ah, que entonces lo ok. voy a bajar. Qué pena, dale, sigue. eso. Listo. Vale, gracias. Entonces, iba en el tema de ritos, digo, de ritos que pueden de pronto también conectarlos desde, por ejemplo, digamos en La Guajira, un ejemplo. La comunidad Wayuu tiene una danza especial que es la Yona, que los conecta de cierta forma con su ancestralidad o con su espiritualidad. O, por ejemplo, o otras comunidades lo vivirán a partir de otros rituales que también hacen. Y por último, también queríamos que ustedes empezaran a explorar desde su cotidianidad cómo ustedes se conectan con esa parte espiritual. En algunos casos, por ejemplo, salieron historias que desde la cocina, desde la comida, desde las hierbas mismas que crecen en los alrededores, que se convierten en medicina para el cuerpo y para el alma también, empiezan a jugar un papel importante en la espiritualidad ancestral. Entonces, igual, algunas comunidades también habrán visto como, ay, no, sí, nosotros nos fuimos más como por el lado de la medicina y las plantas, porque consideramos que eran importantes en la parte de la conexión espiritual. Dale, Vera. Aquí les traíamos como unos colores que hablan sobre la espiritualidad, pero la idea era que ustedes empezaran a conectar como esa exploración que ustedes empiezan a hacer de color con el concepto, o sea, esa exploración de concepto, de narrativa, con lo que ustedes pueden llegar a proponer desde sus productos. Entonces, por ejemplo, ustedes ven aquí una gama amplia de colores donde empiezan a jugar no solo sí, como un actor principal, sino también las texturas, las formas, los tejidos, empiezan a jugar con el tema de los colores, sin dejar aparte el color natural de la fibra, porque también es importante tener en cuenta que el color de la fibra, por ser crudos, negros, cafés, juegan un papel importante en la artesanía. Entonces, ¿cómo desde el color empiezo yo a traducirlo en ese concepto? ¿Cómo yo lo reinterpreto para poder contar ese concepto o esa historia de espíritu ancestral desde nuestra comunidad? ¿Querías decir algo, Que Iván? Sí, digamos que un poco complementar este tema del manejo del color acá que estamos presentando. Digamos que acá estamos viendo unas paletas de colores bastante básicas, si quieres devuélvete un momento, pero que fueron construidas también con los demás equipos de diseño de la entidad, pensando en mirar cómo podemos generar colecciones o unificar temas, ¿no? Esto no son camisas de fuerza, cada grupo de alguna manera tiene como un manejo del color propio y va a asociar los elementos narrativos que van a estar detrás de este tema de espíritu ancestral o de los referentes que hayan encontrado, ya sea en la parte de historias y mitos, en la cotidianidad, en el contexto, en el entorno, ¿no? O sea, como que cada quien, cada grupo en su narrativa que está detrás del producto, pues definirá también sus propias paletas de colores. Pero estos son referentes, ¿no? Quiero que esto se vea mucho como referentes base y como decía Ani, pues fíjense cómo esto se ve reflejado ya sea en las texturas, en los materiales, en los tejidos, en la naturaleza, ¿no? Entonces empezar a identificar cómo desde un punto de vista de la inspiración lo paso a la parte formal del producto, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, acá en los, no sé, en los azules, entonces miren en los azules cómo empieza a aparecer el azul del cielo, el azul en las montañas en la nieve, el azul del agua en el río, pero eso se va transponiendo también en los tejidos y en los tejidos ya sean textiles o en Shakira, ¿no? O en los verdes, también como acá estamos claramente inspirados en el tema vegetal, en los amarillos cómo empiezan a salir esos amarillos o esos naranjas asociados al fuego o al sol, al atardecer y que se ven reflejados en las fibras después, ¿no? Y así con los diferentes colores. Entonces, ¿qué sucede? La vez pasada estuvimos en una charla de color, ¿no? Que nos dictó Verónica. Y ahí hablábamos de unos colores
de cómo podíamos construir paletas de colores, ¿no? Y cómo podíamos asociarlos entre ellos para que esto tuviera sentido. Fíjense que aquí estamos hablando de unos que son acentos y otros que son base. Entonces los bases son así como que van del negro, los grises, los blancos, el tono natural de la fibra, los crudos, los cafés, ¿no? Esas tonalidades naturales de las fibras que nos están dando, o si son negros o blancos. Y los acentos en este caso van a ser los que veamos anteriormente, que son los colores que vienen a darle vida, ¿no? Entonces aquí hay que empezar a mirar cómo los combinamos y cómo los hacemos hablar entre ellos para empezar a formular nuestras propuestas de producto y que tengan sentido, ¿no? Que estén contando algo y que estén hablando de algo en particular. Sí, exactamente, que estén muy alineados con la historia y la narrativa que ustedes quieren contar por medio de sus productos. Bueno, ahora, ¿cómo lo han venido haciendo? Pues lo han venido haciendo en diferentes pasos. El primero ha sido la exploración de referentes de inspiración. Esto que ustedes ven en pantalla son unos ejercicios que hemos realizado en años anteriores, donde los diferentes grupos se han sentado a revisar por medio ya sea de fotografías que ellos mismos levantan, por medio de dibujos que ustedes mismos hacen, e incluso poemas, cuentos, textos que ustedes mismos desarrollan, cómo ustedes empiezan a buscar ese referente o esas palabras claves o esos elementos claves que les puede generar o como dar como resultado el concepto de diseño en el cual quieren trabajar. Entonces, por ejemplo, podemos hacer, digamos, un ejemplo de en la parte de abajo, hay como unas huacas, que es un grupo que en el 2020 quiso hacer como un homenaje o bueno, como resaltar esa pintura que hay sobre las huacas que están muy presentes dentro de sus saberes como tal, o sea, como, y también dentro de su entorno. O, por ejemplo, en la parte de arriba que ven algunas maticas o hierbas que también hacían parte como de la cotidianidad de un grupo, pero dentro de esa cotidianidad también jugaba el tema de la salud y de la medicina a partir de hierbas naturales. Entonces, se empiezan a investigar y a mirar diferentes referentes para luego pasar a un segundo punto, que es ya buscar el tema de formas y colores. Entonces, formas puede ser desde la misma simbología tradicional, encontrar si hay pronto similitud desde la narrativa o el concepto que se está desarrollando, si hay alguna simbología que cuente o hable sobre ese concepto, o si no lo hay, entonces se empiezan a desarrollar simbología nueva que cuente esas historias o esos conceptos, o, por ejemplo, hay grupos que su técnica no da para sacar simbología, pero sí da para hacer texturas. Entonces, cómo desde la textura, que aunque no es simbología, no es un dibujo como tal, sí, gráficamente sí se ve sobre un producto, cómo desde la textura podemos también empezar a hablar de un concepto como tal. Entonces, la simbología responde también a cómo se hace técnicamente. Por eso muchas veces cuando ustedes hacen sus referentes o empiezan a pintar sus referentes, hay veces hacen dibujos muy elaborados que cuando les empiezan a pasar ya a cómo representar las ideas, a sacar esas formas, se empiezan a simplificar porque deben responder a cómo los voy a hacer técnicamente. O sea, si lo puedo hacer de esa forma en la técnica o tengo que simplificar la forma. Entonces, por ejemplo, no sé si ustedes recuerdan, en la diapositiva anterior, ustedes vieron unas maticas, unas hierbas en la parte de arriba que hacen referencia a unas hierbas medicinales y en la siguiente, o sea, en el siguiente paso, en la siguiente exploración, ya se empiezan, que también está en la parte de arriba, como hacer esas formas mucho más simplificadas pensando en cómo podemos ponerlas sobre el producto. Y el tercer paso, el siguiente paso ya es buscar el color como tal, cómo yo puedo contar la historia a través del color. De pronto, si el color amarillo me refleja o me recuerda los elementos de ese concepto que estamos muy alineados con el espíritu ancestral, entonces pues empieza a jugar una parte importante dentro de la paleta de color, o para otros es otras tonalidades completamente diferentes. Entonces, un ejemplo como el que venimos dando, que es el de las hierbas, la parte superior izquierda van a ver como
el grupo empezó a sacar estas paletas de color muy inspiradas en los verdes que aparecen en estas maticas, en estas hierbas, y se empiezan a escoger los colores con los cuales realmente se quieren trabajar. Y da como resultado, por ejemplo, esa paleta que está ahí al ladito, que está chiquitica, que es un juego de verdes, de tonos de verdes diferentes, un total de 4, 5, 6, 7 verdes, que se van a usar ya para desarrollar en el diseño. Entonces, en este punto la mayoría de grupos están, ¿no? Ya tienen formas, algunos ya han hecho exploraciones en texturas, incluso han empezado a hacer algunas muestras, como para empezar a mirar, bueno, cómo vamos a transmitir o a pasar estas ideas de concepto ya a la realidad en un diseño. Entonces se empezaron a trabajar unas muestras. Hay unos que están trabajando en su paleta de color, todavía tal vez no la tienen tan definida, pero han empezado a mirar, a investigar con referentes, a sacar paletas de color a partir de una imagen. Ahora entramos nosotros, aún más fuerte como diseñadores, a ayudarles a orientar. Bueno, tenemos estos elementos como cuando uno prepara una sopa. Tenemos todos los ingredientes, ahora vamos a hacer la sopa. Entonces, ahora vamos a hacer los productos. Siguiente, ver. Entonces, vamos a empezar a mirar sobre qué tipo de producto que vamos a empezar a contar esa historia. Entonces, esta es la parte que me parece más importante porque es importante para ustedes que como grupo empiecen a diversificar su oferta artesanal y a revisar si en el mercado lo que ustedes tienen actualmente si están funcionando, si está funcionando o si hay más posibilidades a partir de la técnica que tal vez ustedes no han visto o si de pronto hay productos que ustedes han dejado de lado y que de pronto alineándonos con la primera charla de macrotendencias, donde Angélica les contaba cómo el cliente empezó a comprar, cómo el cliente ha cambiado la forma de ver el mundo y que ha sido un poquito más consciente de comprar productos de tipo de origen vegetal, que sean amigables con el medio ambiente. Entonces, ¿será que en esa ventana de oportunidades empiezan a aparecer nuevos productos que tal vez ustedes, desde su técnica, desde sus saberes, pueden empezar a ofrecerles a sus clientes? Y eso les da una oportunidad mayor. Lo primero que hacemos nosotros es, por medio de todas estas herramientas que ustedes mismos han venido construyendo, de sacar formas, colores, obviamente orientados con el diseñador les ayuda a aterrizar sus ideas en un boceto, que es la tarea que tenemos que empezar a hacer nosotros. Y vamos a empezar a definir unas tipologías de producto con la ayuda de, tal vez es importante empezar a hacer un estudio de mercado o de revisar qué hay hoy en día que tal vez me pueda servir. Y aquí es la segunda parte que me parece súper importante también para complementar. No sé, Iván, si tú quieras complementar algo de la parte, de la anterior parte. No, en general ya está bastante completo. Digamos que, pues hasta acá lo que vamos viendo es cómo el proceso de diseño pasa por diferentes etapas, ¿no? Y cómo de alguna manera un ejercicio de diseño juicioso y organizado pues nos puede generar propuestas en términos de producto diversificadas a partir de una historia, a partir de un referente, a partir de un manejo de color, a partir de la técnica y el oficio y los materiales propios de cada uno, ¿no? Entonces, digamos que parte de lo que es interesante de analizar acá es que, fíjense que ustedes tienen unos productos tradicionales, ¿no? Dentro de la cultura material de cada comunidad y muy representativos de cada pueblo étnico, pero eso no quiere decir que uno no pueda generar nuevas propuestas y que esas nuevas propuestas vayan cargadas con elementos de identidad cultural propios de cada uno, y eso es válido, y eso es digamos que eso es tener una visión de la innovación que es diferente a cómo tal vez se entiende en otros medios del diseño, para que ustedes me entiendan un poco de lo que estoy hablando, que de pronto estoy hablando un poco chino, pero en el diseño industrial, cuando hablamos de productos que son elaborados industrialmente, eh, entiéndase, por ejemplo, un televisor, un computador, un celular, una silla, una mesa,
una cámara, una botella, bueno, sea lo que sea, y que pasa como por procesos industriales de fabricación. Digamos que parte del ejercicio del diseño consiste en generar innovación, y la innovación se entiende por lograr crear, eh, aplicar nuevas tecnologías, por ejemplo, resolver problemas en la cotidianidad de la gente, ¿no? Proponer nuevas formas, nuevos usos, nuevas aplicaciones. Y siempre se cree que la innovación tiene que ser así eh, súper Extrema. contemporánea y súper moderna y súper diferente a lo que ya existe en el mercado. Y resulta que en el caso de la artesanía es distinto. En el caso de la artesanía, la innovación, yo pienso que se entiende es por la capacidad de crear nuevos productos, sí, pero de jugar tal vez como con las historias, con los referentes, con las texturas, con los colores, sin perder esa parte de la identidad, que es muy importante, ¿no? Que es como el eje acá, ¿no? Es como, ¿cómo hacemos para que varios grupos que trabajen la misma materia prima, la misma técnica, eh, tengan las mismas referentes culturales? Voy a dar un ejemplo. Grupos Wayuu. Pues grupos Wayuu en La Guajira hay muchos, ¿no? Y no más en este proyecto en el que estamos tenemos dos grupos, ¿no? Está el grupo de Iparú y está el grupo de Caicía, de la comunidad Santa Rosa, ¿no? Y hay dos grupos, y los dos grupos saben tejer en crochet, y los dos grupos saben lo que es la mochila Wayuu, y los dos grupos tienen claro lo que es un caná, que son la simbología tradicional, ¿no? Y sin embargo, pues estamos tratando de sacar propuestas de diseño que sean diferentes para que no compitan entre ellas y que al final no estemos compitiendo por precio o no estemos compitiendo por la calidad del producto, aunque también deberíamos competir por calidad, sino que estemos compitiendo es por diseño y que el cliente al final escoja el diseño que más le gusta a él y no simplemente quién fue el que me lo dejó más barato, ¿no? Y aquí tenemos varios ejemplos, tenemos grupos también en Veras, por ejemplo, aquí hay varios en Veras. Entonces, parte de este ejercicio de diversificación y de generar nuevas propuestas de diseño con nuevos elementos de inspiración que se diferencien un poquito del okama tradicional o del collar tradicional, de la paleta de colores de arcoíris tradicional, pues está un poco en eso, en mirar cómo nos diferenciamos, ¿no? Y si uno hace el ejercicio de manera pues juiciosa, paso a paso, seleccionando los referentes, los colores, empezando a mirar cómo puedo contar la historia, cómo la puedo hacer ese proceso de abstracción, por así decirlo, de simplificar las formas y todo, pues empieza uno a llegar a estos puntos, ¿no? Listo, De gracias. acuerdo. Bueno, les tenemos 3 ejemplos de cómo ha sido el proceso, o sea, como el proceso de conceptualización, llevarlo a unas formas, luego sacar formas, colores, llevarle un boceto y finalmente sacar un producto. Como por ejemplo, en el año 2020 sacamos estas máscaras inspiradas en las plantas que ya les había mostrado antes, que son plantas medicinales. La colección se llama, no sé cómo se dice, bueno, Buen Remedio. Y la comunidad lo que hizo fue una exploración en formas que no es específicamente esas plantas, o sea, no es como pintó la planta tal cual, no. Hizo la exploración en formas teniendo en cuenta el manejo técnico, encontró una paleta de color que hiciera alusión a ese concepto que querían expresar. Con esas herramientas, pues el diseñador se sentó y empezó a ayudar como a proyectar los diseños teniendo en cuenta lo que ya se había hablado antes con la comunidad, hacia dónde se quiere proyectar los diseños, qué tipo de productos se quieren hacer. En este caso salió como resultado una máscara. Y finalmente, la comunidad ya con sus diseños se sienta a trabajar y tiene como resultado estas 2 máscaras que cuentan la historia de este buen remedio a partir de estas hierbas medicinales que encuentran en su territorio. Siguiente, Vera. Tenemos otro ejemplo, es de un grupo aquí de Bogotá, donde ellas, parte de su exploración de referentes, encontraron que ellas tejen lo que piensan y piensan donde viven, ¿sí? O sea, como prácticamente lo que piensan es lo que están viviendo en su día a día. Como ellas se encuentran en Bogotá y no en territorio, entonces ellas querían a través de esta colección contarle al cliente que lo que ellas están plasmando en su artesanía
hace alusión al lugar de donde están actualmente. Entonces, por eso la colección se llama Mi casa, mi pensamiento. Su casa actual es aquí, Bogotá. Entonces, su pensamiento es lo que ven en su alrededor. En este caso, ellas ven edificios, ven calles, ven otro tipo de animales. Hicieron una exploración de animales como el perro, la paloma, que no se encuentran dentro de su territorio. Y a partir de esa exploración se sacó una simbología inspirada en la ciudad, que es esa que está ahí dibujada. Finalmente se ve o se busca qué tipo de producto le puede funcionar también como al grupo como tal, y encontramos que en ese momento a nivel de mercado el cliente buscaba temas de contenedores, que las esterías se estaban moviendo más hacia el lado de buscarle un uso, una utilidad en el hogar, ya sea en los diferentes espacios como el baño para guardar toallas, sobre la mesa para el pan, por ejemplo, para las frutas, o en la sala para poner las revistas, o en el closet para guardar la ropa. Entonces nos dimos cuenta que había una opción o una oportunidad de poder fabricar este tipo de contenedores y usarlo como un medio para poder contar la historia. Entonces, se hicieron estos bocetos, finalmente el grupo, muy juicioso, se sentó a hacer sus canastos y como resultado están los productos que ven ahí en pantalla. Y por último, están este pilón, que es una exploración, un rescate que se ha venido haciendo varios años con Artesanías de Colombia y este grupo, donde el pilón es tiene esta forma, es gigante y sirve para pilar arroz, o sea, para quitarle la cascarilla al arroz. Entonces, esta función se ha perdido porque ya casi ellos no cultivan arroz, entonces no tienen que pilar el arroz, pero en medio de los ejercicios de rescate nos dimos cuenta que es un objeto importante para ellos y cómo llevarlo, o sea, más allá de que sea un objeto importante para ellos, cómo podíamos llevarlo a un tema más comercial. El pilón original es un pilón grandísimo, o sea, más o menos mide como 1 metro de alto y pesa muchísimo. Entonces, lo que hicimos fue, bueno, y si lo llevamos a un formato más pequeño, que esté presente dentro de la cocina, no va a pilar arroz, pero sí puede funcionar como mortero, como la misma función que hace, que es sí, golpear lo que se está moliendo. Y por medio de este producto contar esa historia con la que querían narrar en ese año, que se llama Alas de los Ancestros, porque ellos en su territorio encuentran muchas mariposas, pero para ellos las mariposas son animales mensajeros y son como, no sé, la abuela vino a visitarme porque una mariposa apareció en la casa. O mi tía vino a visitarme porque la tía que falleció, que ya no está, entonces vino a visitarme porque llegó una mariposa y revoloteó en la cocina. Y pues sí, como esas creencias de ellos frente a las mariposas, pues querían transmitirlas por medio de la artesanía. Y lo que hicieron fue una exploración de formas, como si se pueden dar cuenta, en las alas de la mariposa, en todo el borde, hay unas figuras en formas de U, las cuales ellos empezaron a explorar, a tallarlas sobre la madera y se desarrollaron esas texturas que están sobre el pilón, en la parte, en el dibujo como tal. Esas texturas que cuentan o hacen alusión a la mariposa, pero no es que esté la mariposa ahí plasmada, o sea, no es como el dibujo de la mariposa básico, no, es un detalle, un zoom, una partecita importante de la mariposa que ellos consideraron que podían reflejarse sobre el producto. Y finalmente, pues se hace el producto, el prototipo, y pues es el resultado que ustedes ven aquí adelante. Entonces, para continuar, para que ustedes puedan ver qué tipo de producto pueden aterrizar o en qué tipo de producto pueden aterrizar este concepto, pues vamos a hacer como un barrido sobre diferentes opciones o referentes que hay en el mercado que les puedan servir a ustedes, más a modo de, para que ustedes abran su mente y como que, pum, se les dispare la creatividad. No para que ustedes copien. ¿Listo? Hay veces ver lo que está pasando en el mercado no es para ver qué está haciendo mi competencia, ¿no? Sino es como para ver qué oportunidades desde mis técnicas, desde mis saberes, puedo yo lograr para encontrar nuevos productos o diversificar mi oferta. Entonces,
Te doy el paso, Vero. Gracias, Dani. Bueno, no, muchas gracias a Dani y Juan por contarnos y por hacer este resumen de lo que estamos haciendo, ¿no? Con cada uno de los grupos, sus asesores en diseño, pues hemos venido conversando, contando historias. A veces ustedes dirán, bueno, charlamos mucho, mucha teoría y poca práctica, pero ya llegó ese momento en el que vamos a pasar de esas historias, como estaba contando tanto Ani como Iván, que ya lo hemos venido haciendo, ya hemos estado con algunos tomando unas decisiones de color, de simbología, de forma, de pasar al diseño, que yo creo que es una de las partes más emocionantes para los que nos gusta pues diseñar y los que nos gusta proponer y a los que nos gusta la creatividad. Es difícil, pero precisamente para eso estamos, ¿no? Como para pensar en nuevas ideas, para, como nos decía Ani, abrir la mente y que empecemos a pensar, bueno, desde lo que sabemos hacer, de esos saberes y conocimientos que tenemos, de esa maestría que además cada uno de ustedes tienen un oficio muy particular, ¿cómo podemos hacer algo que los clientes digan, qué ganas de tener ese producto, qué ganas de comprárselo a ese artesano, a esa comunidad y no a otra? Entonces, esta es la idea en la que les voy a contar yo un poquito sobre qué se está haciendo en el mundo del diseño. Entonces, otros diseñadores, otras marcas, ¿qué están haciendo? Diferentes productos, como para que le demos una mirada, como dijo Ani, no para copiar, sino para inspirarnos y que empecemos a pensar, ¿qué tal esto se puede hacer en semilla? ¿Qué tal esto se puede hacer en crochet? ¿Cómo lo puedo hacer yo? ¿Cómo puedo aplicar esto y proponer algo nuevo? Entonces, eso es lo que les quiero contar y para eso vamos a empezar a ver los distintos espacios que nuestros clientes, que son finalmente los que compran los productos, quieren. ¿Qué es lo que quieren ellos en términos como de artesanía? ¿Por qué van a comprar artesanía y en dónde la van a poner? ¿O cómo se la van a poner? Entonces, por eso quiero que empecemos a pensar en la mesa. En la mesa, que es un espacio muy importante en las casas, ustedes lo saben cuando van a desayunar, cuando van a almorzar, cuando van a comer. La mesa es ese espacio en donde generalmente pues los clientes se sientan a comer y a compartir. Entonces les voy a mostrar unos tipos de producto. ¿Alguien creo que alzó la manita? Sí, yo. Algo que es importante tener en cuenta acá es, bueno, uno, ya lo mencionó Dani al comienzo, dentro de todo lo que les vamos a mostrar a partir de este momento son referentes, ¿no? Entonces, acordémonos que no se trata de copiar, sino de inspirarnos y de tener como unas ideas de hacia dónde podemos ir, pero siempre buscar ponerle nuestra identidad, lo primero. Lo segundo, y aquí es importante tenerlo en cuenta porque Vero, por ejemplo, arranca diciéndonos, no, la mesa es un lugar importante para nosotros porque ahí nos sentamos a comer, ¿sí? Y seguramente para ustedes también. Pero tengan presente que lo que van a ver acá está muy relacionado al universo de los clientes a los que le estamos llegando. Es decir, ustedes de pronto van a ver estas mesas y van a decir, oiga, pero esta gente come todos los días en restaurante, pues, porque de pronto en nuestras casas no ponemos el mantel y no ponemos el individual y no ponemos las servilletas como lo van a ver acá. Es decir, esto corresponde a los niveles de vida o a los estilos de vida que llevan los clientes a los clientes que van a Expo Artesanías, clientes que van a Expo Artesano, clientes que compran sus productos y que los llevan a sus casas. Entonces, esto también les ayuda a ustedes a imaginarse dónde terminan los productos que ustedes están desarrollando. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta porque a veces sentimos como que, claro, van a haber cosas con las que ustedes de pronto no se van a sentir identificados porque los estilos de vida son diferentes. Y hay que tener en cuenta que el cliente tiene un estilo de vida diferente al de ustedes. ¿Listo? Sí, muy, muy importante. Y como les estaba diciendo, como el cliente también quiere vestir esos espacios que él tiene, como su casa la quiere vestir, su mesa la quiere vestir y con qué productos puede ser. Entonces, como les contaba Iván, vamos a ver distintas tipologías de producto. Entonces acá, por ejemplo, vemos algunas de las que estaba hablando Iván. Vemos un mantel sobre la mesa, una servilleta, unos caminos de mesa, unos vasos, porque como les estaba contando, la mesa es un espacio que para los clientes es importante porque
invita a la convivencia. Por ejemplo, para reuniones familiares o reuniones de amigos, el cliente a veces hace comidas, hace cenas, y entonces en este espacio puede entrar cada uno de sus productos, puede entrar sus oficios a ser parte de esas reuniones familiares, para que el cliente tenga una mesa que tenga un pedacito de la artesanía del país. Entonces, en este espacio que es la mesa, por ejemplo, pueden haber manteles, pueden haber caminos de mesa, que son como estas telas que son largas que se ponen en la mitad de la mesa para adornarlo. Pueden haber individuales sobre los que se ponen los platos, pueden haber servilleteros en donde se meten las servilletas, pueden haber bandejas en donde se mete, por ejemplo, la ensalada o se mete la carne, lo que se come. Puede haber cucharas o platos y ensaladeras. Entonces son distintos tipos de productos que ustedes, yo quiero que empiecen a pensar según lo que nuestra comunidad, nuestro taller, nuestro grupo artesanal sabe hacer, cuáles de estos productos podríamos proponer. Todavía estamos pensando ideas. Pero, por ejemplo, si yo sé hacer crochet y sé tejer en pique, ¿será que puedo hacer un individual? ¿Será que puedo hacer un servilletero? Que lo empecemos a pensar. ¿Y qué formas, qué lenguajes, qué símbolos, qué colores pueden tener esos productos para vestir la mesa? Entonces, acá hay unos ejemplos que yo les traigo sobre lo que está proponiendo otros diseñadores, otros estudios y otras comunidades artesanas, incluso de otros países, en términos, por ejemplo, de formas, de colores. Entonces acá están viendo, por ejemplo, colores vibrantes. ¿Alguien quiere hablar algo, Iván? Vero. Justo como en lo que Vero nos está comentando y en lo que Iván nos hablaba de esto de los estilos de vida de los usuarios, digamos, a los que estamos dirigiendo el producto, si bien digamos que son estilos de vida o espacios que digamos que son, entre comillas, un poco ajenos al territorio, es también cómo nos podemos imaginar un poco como, por ejemplo, la chagra, ¿no? Entonces, cómo contar esa historia de la chagra en estos productos que al final, digamos que los unimos en torno a la mesa, ¿no? En torno a la familia que comparte ese alimento. Quizás es también como el pensar un poco cómo esos conceptos que son muy de la identidad y la cultura de cada uno de ustedes, los podemos llevar a esos espacios y a esas categorías de producto, ¿no? De acuerdo, eso es súper, súper importante, porque si algo nos ha contado Ani en la primera parte de la charla es que uno no diseña porque sí, como ustedes creo que lo saben mejor que yo, como que los diseños no aparecen de la nada, sino que precisamente hemos hecho un ejercicio juicioso para que cada diseño que propongamos tenga sentido. Entonces, precisamente lo que nos decía Angélica, por ejemplo, si nuestro concepto tiene que ver con el alimento, qué bonito que el cliente que es ajeno a esa historia, que no conoce la cultura, pues pueda tener un pedacito de ese pensamiento que tiene que ver con la mesa, que tiene que ver con el convivir entre la familia, que tiene que ver con esas cosas. Entonces, no solo pensar el individual, porque qué bonito el individual, sino si estoy contando la historia del alimento y de la familia, qué bonito que el cliente tenga un pedazo de esa historia en su mesa y tenga un sentido y tenga un porqué. Entonces acá estamos viendo platos, vasos, pero también estamos viendo los individuales, que son estas telas en donde se ponen los platos, estamos viendo portavasos. Entonces quiero que empiecen a ver colores vibrantes, quiero que empiecen a ver formas. Hay muchas formas redondas, pero también hay formas, por ejemplo, de varios lados, como el de este portavaso. Acá hay otros ejemplos, digamos, por ejemplo, estos contenedores en donde están los bananos, el azul vibrante que le da también energía a esa mesa, que empiecen a imaginar cómo puede ser ese producto de ustedes ocupando la mesa del cliente. Por ejemplo, bandejas,
Los grupos, por ejemplo, que trabajan la fibra del huérregue, que hacen cestería en rollo, por ejemplo, también con moriche o con kumare, pensar en cómo los productos pueden empezar a ocupar también las mesas, como esa historia del pueblo Huaunán puede aparecer quizás en la mesa, en los colores, por ejemplo, miren este individual, cómo se ve una transición de color que va como de un tono más crudo, de un tono natural a un tono más amarillo. La simbología en el camino de mesa que ocupa un pedacito, el uso de las fibras naturales. Acá vamos a empezar a ver cosas que ustedes de pronto dicen, nosotros hemos hecho unos diseños similares en años pasados, nosotros podríamos hacer esto, pero es ver también cómo el cliente está queriendo cada vez más artesanía en su casa. El cliente quiere estar cada vez más en contacto con las fibras naturales, con los acabados que dan cuenta de que el trabajo es manual, que es hecho con mucho tiempo, con mucha paciencia. Entonces, por ejemplo, acá vemos estos individuales, pero estos contenedores que tienen tapita. Entonces, que pensemos también en esas posibilidades. De pronto yo he hecho contenedores, pero no con tapa. ¿Cómo los podemos hacer? ¿Qué detalle puede tener la tapa? ¿Cómo podemos hacer un juego de objetos? Es decir, cómo de pronto no es solo un contenedor, pero es el juego de los 4 contenedores para la mesa. Que vayamos pensando en que las posibilidades son muchas y que acá estamos en esa etapa de soñar para empezar a aterrizar, qué es lo que más tiene sentido con esa historia que han elegido junto a sus diseñadores y cuál es la historia que les interesa que el cliente sepa de ustedes. Por ejemplo, ¿hay alguien con la manita levantada? Sí, Sí. algo dentro de lo que estás diciendo que me parece también importante es que, bueno, ustedes tienen que definir cuál es la historia que quieren contar en los productos, pero miren que, fíjense la cantidad de posibilidades de productos que hay, ¿no? Y eso que apenas estamos empezando a mirar como los referentes, y aquí estamos solamente en lo de la mesa, ¿no? Pero piensen también en empezar a crear justamente líneas de producto, y ya hemos hablado también de ese tema, y es objetos que sean complementarios. Entonces no se trata solamente de hacer el canasto para el pan o para las frutas o solamente hacer los individuales, sino empezar a pensar como el juego completo. ¿Cómo puedo yo adornar la mesa completa? ¿Cómo puedo yo hacer que sean productos que se complementen entre ellos y que estén contando una historia común, ¿no? Porque eso es lo que les va a permitir a ustedes diferenciarse de otros artesanos, que haya como una unidad dentro de todos los productos que ustedes estén generando, que haya una noción de línea de producto o de colección, y que al mismo tiempo, pues, esa línea esté construida no solamente por la función que está cumpliendo o el espacio al que está llegando, en este caso la mesa, sino también por la historia que está contando, por los colores que está manejando, y ya cuando uno empieza a tener esa propuesta muy sólida, y que empieza a armar como esas familias de productos, pues lo que sucede es que el cliente también empieza a identificar que ustedes juegan con eso y que ustedes se diferencian de otros artesanos y que ustedes están en capacidad de ofrecer elementos complementarios, y seguramente de pronto uno eso no lo nota tanto como en el cliente que le compra uno al detal, que le compra como las piezas sueltas, pero eso sí se va a ver muy reflejado, por ejemplo, con clientes que pueden estar comprando al por mayor y que les interesa a ustedes comprarles todo el juego completo, ¿no? Para que eso también lo tengan como presente dentro de esa lectura que puedan estar teniendo. Claro, es súper importante, porque al cliente también le encanta lo compañero, ¿no? Como que todo lo que tú estás diciendo, Iván, como el juego. Entonces, de pronto, si ven que tienen toda esta propuesta tan unificada, no solo se antoja de la panera, sino que se antoja de la panera, de los individuales, del contenedor, y se quiere llevar todo. Entonces, eso también es una oportunidad súper importante para que el cliente vea que ustedes son un grupo que está muy unificado y que tiene una propuesta precisamente muy sólida. Otra cosa yo les estoy contando de las cosas que se están viendo en el mercado. Entonces, una cosa que está apareciendo mucho es que después de la pandemia, las personas el cliente está pasando más tiempo en su casa. Ya estamos empezando otra vez a salir un poco más, el ritmo de salir, de visitar otros lugares, pues está empezando a empezar de nuevo,
Pero de todas formas, la casa se volvió un lugar súper, súper importante porque durante mucho tiempo que estuvimos encerrados, los clientes pasaron mucho, mucho tiempo en su casa. Era el espacio en el que estaban todo el tiempo y por eso querían pues que fuera un espacio muy bonito, muy agradable, en el que la pasaran muy bien. Pero también está pasando algo y es que después de unos años también muy difíciles en el que el tema de la salud fue duro, nos afectó emocionalmente, nos afectó la salud, también quiere divertirse. Entonces quiere que el espacio de su casa sea divertido, que sea chévere, como para pasarla rico. Y por eso empiezan a ver productos como estos o como estos, en donde, por ejemplo, los animales entran a la casa a darle un poquito de diversión a la mesa. Entonces, ¿qué piensen ustedes? ¿Cómo desde sus productos pueden también empezar a darle diversión al cliente y que le den mucha energía? Porque el cliente está buscando como estar muy cómodo en su casa, estar muy contento porque está empezando a pasar mucho más tiempo en su casa. Pero como también se están activando otra vez las reuniones sociales, otra vez las fiestas, los festivales, bueno, también se están activando las reuniones en la casa. Entonces, como yo les estaba diciendo que la mesa es un lugar como para cenas familiares, para invitar al vecino, para invitar al amigo, pues también pensar que el cliente está buscando este producto es importante. Lo que les contaba, las formas redondas se están viendo mucho, las fibras en crudo, en natural, pero con textura también. Si ven acá, por ejemplo, esto es en talla madera, tiene textura. Este individual que está hecho como en semillas y en cuentas tiene textura. Entonces, ese relacionarse con las manos y con los sentidos, con el material, también es súper, súper importante en la mesa de los clientes. Ahora vamos a pasar a otro espacio del hogar, que no es la mesa, sino que es el hogar en general y sobre todo el hogar como esos espacios de comodidad, esos espacios de descanso, esos espacios en donde el cliente pues solo está para descansar un poco y para pasarla bien junto a su familia. Entonces, dentro de este gran espacio que es el hogar, vemos distintas también tipologías de producto. Entonces, acá lo que les estaba contando, en tiempos de pandemia estamos pasando en casa más tiempo. Entonces, ¿qué quiere el cliente? Quiere un lugar tranquilo, un lugar cálido, que esté lleno de vida. Entonces, por eso, vestir la casa con colores y materiales, pues también hace al cliente sentirse muy a gusto, muy protegido, muy, muy cómodo en su casa. Y algunos de los productos que aparecen en el hogar son, por ejemplo, cojines, son mantas, tapetes, puffs, que son como esas sillitas o como esos, sí, los puffs son como sillas en donde uno puede descansar, y los apliques de pared. Entonces acá vemos algunos productos para vestir esa casa. Entonces que pensemos en cojines, en mantas, en las mantas que están en la sala, en las mantas que están en la habitación. Acá vemos de nuevo que el cliente quiere diversión. Entonces, lo que les contaba de apliques de pared, por ejemplo, estos animales que empiezan a aparecer en la casa, o por ejemplo, tanto en tapetes como en textiles, se está viendo mucho que como que los objetos tengan personalidad. Entonces, no solo los animales que entran a la casa como a darle diversión, sino, por ejemplo, la personalidad de este tapete, que es el sol. Entonces, que se vea esa personalidad, que se vea el rostro y la expresión, es algo que también le está dando como diversión al hogar. Vemos cojines, vemos mantas o cobijas. Por ejemplo, acá la aplicación de una simbología que tiene mucho color, que tiene mucha energía, es algo que se está viendo bastante. Estos tapetes en donde la geometría, las formas geométricas. Yo antes les decía, por ejemplo, que en la mesa estaba apareciendo mucho círculo, hay mucho círculo en la mesa.
Ahora en el hogar hay mucha geometría también, hay cuadrados, hay diagonales, hay triángulos, porque pues esto es algo también que ustedes desde su tradición saben muy bien también, cómo geometrizar y volver en símbolos geométricos esas cosas del entorno, como las hojas, como las plantas, como a través de líneas, cuadrados, figuras sencillas, se está contando esa historia. Entonces acá también vemos, por ejemplo, de nuevo esas geometrías. Entonces las líneas, la simbología en cojines, en tapetes, en apliques de pared, en mantas. Por ejemplo, también es algo que el cliente está buscando mucho y para que ustedes lo sepan, los bloques de color. Entonces, por ejemplo, en esta manta que cubre esta cama, estas franjas de color, el azul al lado del naranja, al lado del rosado, son como bloques de color que también tienen mucha energía y que puede ser un elemento que podemos empezar a pensar cómo aplicarlo a nuestros productos. De nuevo, que no se les olvide que esto es inspiración. Inspiración de cómo el cliente y otras marcas están ofreciéndole al cliente que vista su hogar. Entonces, por ejemplo, tenemos cojines alargaditos, cojines cuadrados. Vamos a ver más adelante qué tipos de cojines, pero que vayamos pensando también en esas formas. Ahora vamos a pasar a otro espacio. Yo les contaba que pues pasamos mucho tiempo en la casa, entonces queremos estar cómodos, queremos estar a gusto, pero también el cliente ha tenido que empezar a trabajar desde su casa. De pronto ustedes en sus talleres artesanales, pues desde antes ya tejían en su casa, se sentaban a tejer mientras estaban en sus actividades cotidianas y eso no es muy diferente, pero para los clientes que antes tenían un ritmo de ir todos los días a la oficina, de estar en un espacio en la oficina por fuera, pues esas actividades han cambiado un poquito. Y ahorita están teniendo que trabajar desde su casa. Por ejemplo, Iván, Ani, Angélica, nosotros, mucho de nuestro trabajo tiene que suceder en nuestra casa. Entonces tenemos que empezar a pensar cómo vestimos también esa oficina, cómo vestimos ese espacio de trabajo, qué objetos aparecen en una oficina, qué objetos queremos tener cerca cuando trabajamos para que también nos den tranquilidad y bienestar. Generalmente cuando uno piensa en la oficina, uno piensa en este espacio como con el computador, como un poco aburridor, como que hay como que solo se trabaja. Pero lo que les estoy contando, como que ahora el cliente quiere que ese espacio en el que se trabaja esté lleno de vida, sea chévere. Entonces, acá, por ejemplo, algunos de los productos que podemos encontrar son organizadores, portalápices, estuches de computador, pisapapeles, materas, sujetalibros. Por ejemplo, yo acá les voy a mostrar en mi oficina. Yo, por ejemplo, acá tengo un canasto en donde yo meto algunas de las cosas con las que trabajo. Tengo otro canasto también. Entonces, como todos estos objetos artesanales empiezan a convivir con mi espacio de trabajo. Entonces, ¿qué aparecen en estos espacios? Por ejemplo, también apliques de pared, organizadores, lo que les contaba, como para meter los libros, las hojas, los cuadernos. Ahorita más adelante les voy a contar sobre los colores que se están usando mucho y los que el cliente como que este año 2022 está pidiendo, pero como pueden ver en esta imagen hay mucho azul. El azul empieza a ser un color importante y el cliente quiere también mucho verde en su espacio de trabajo, quiere que haya plantas, quiere rodearse de un espacio que le dé tranquilidad, porque trabajar todo el día en un mismo espacio y que ese espacio sea como aburrido, pues es complicado. Entonces acá vemos algunos productos que pueden aparecer en ese espacio de trabajo.
Esta es una categoría de producto que no ocupa un único espacio del hogar, pero que sí tiene muchas posibilidades. Entonces decidimos también desde el equipo de diseño dedicarle un capítulo a la cestería, porque la cestería es un oficio que tiene muchas aplicaciones y que puede vivir de distintas maneras en el hogar. Entonces, por acá, por ejemplo, estamos viendo de nuevo los colores vibrantes, ¿no? En este canasto que es fucsia, un fucsia que es vibrante, que tiene mucho poder, que le da mucha diversión al espacio, que le da energía, que le da vitalidad. Vemos otros objetos que tienen una simbología que también le da de nuevo vida a ese espacio, y tenemos otras tipologías de producto como por ejemplo estas lámparas, como la cestería que usualmente se usa para hacer contenedores, para hacer recipientes, pues puede también tener otras aplicaciones. Entonces, pues la cestería, como les estaba contando, puede vivir en la habitación, pero puede también estar en la mesa, también en la oficina, puede tener colores neutros, o sea, así como veíamos antes ese canasto fucsia vibrante, también hay mucho cliente que quiere la fibra en crudo, que quiere el material en crudo sin ningún proceso. Entonces, de nuevo, que vean que las posibilidades son infinitas. Entonces toca estar también atento a ver cómo se va eligiendo, porque si no, pues nos enloquecemos con tantas posibilidades. Entonces acá en cestería, otra vez, organizadores, centros de mesa, platos, bandejas, apliques de pared, lámparas. Entonces que veamos que por un lado lo que les estaba contando, muchos colores vibrantes, el fucsia, el naranja, contrastes de color como el amarillo y el fucsia, que son colores que para los muy juiciosos que estuvieron en la charla de color de hace un par de semanas, saben que son una combinación que al ojo es súper atractiva porque es súper vibrante, son colores que están lejos en el círculo cromático, entonces que combinan y llaman mucho la atención, como decíamos esa vez, se roban el show. Entonces, como ven, estos contenedores, estos jarrones, estas lámparas con estos flecos largos, estas lámparas con estas formas también como atractivas y muy llamativas, el cliente los está buscando mucho para, por ejemplo, guardar las cobijas, guardar la ropa, pero también hay un cliente que le gustan los colores más tranquilos. Entonces está viendo mucho también la fibra en crudo, pero o con esos colores de los que hablamos hace un par de minutos, los colores base que van del negro al beige, al crudo, al café. Esos colores también se están viendo mucho, por ejemplo, en nuestras lámparas, en estos canastos, en canastos de formatos grandes. Entonces, también pensar en eso, ¿no? Hemos hablado de formas, de colores, de tipologías de producto, de simbología, pero también pensar en los formatos, ¿no? Entonces, como este canasto acá gigantesco puede ser también más pequeño o puede ser miniatura, que vayan pensando en ese otro elemento que al diseñar es tan importante. Apliques de pared, lo que les contaba, cajarrones, materas, lámparas, canastos, en donde la textura de la fibra también es muy, muy importante. El cliente quiere darse cuenta que esto es hecho a mano, quiere darse cuenta que la fibra es natural, que la fibra viene de una planta, de una palma, de un árbol. Entonces, ese relacionarse con las manos, con esa textura de la fibra, que no se les olvide que también es algo que el cliente está buscando. Acá vemos, por ejemplo, otros productos también distintos. Durante la pandemia, muchos clientes decidieron, como estaban tanto en la casa y se sentían a veces algunos muy solos, decidieron adoptar mascotas. Entonces, adoptar gatos o adoptar perros. Entonces, como ahorita el mercado también está ofreciendo
productos para las mascotas, una casita o una camita para el gato. Acá tenemos diferentes aplicaciones de la cestería, como la cestería no necesariamente tiene que estar perfecta, redondita, sino cómo se pueden lograr otras formas distintas, que tengan como más movimiento, como es el caso también de este contenedor. Y otra cosa que está empezando a pasar mucho también en las casas de los clientes, y sobre todo de los clientes, bueno, tanto del país como los clientes internacionales, es que les interesa mucho que sus hijos, desde chiquitos, se relacionen con los materiales y con la riqueza de los materiales. Seguramente en sus casas, si tienen niños chiquitos, pues desde chiquitos, o ustedes mismos, porque con algunos hemos tenido estas conversaciones, desde chiquitos ustedes han tenido el privilegio de estar relacionados con la fibra, con el oficio, con la aguja, pero en la ciudad es algo que no pasa tanto. Entonces, también por eso se están haciendo muchos productos para niños, como por ejemplo estos paticos que están hechos en cestería, porque a los papás les interesa mucho que los niños tengan un contacto con el material y tengan un contacto con la riqueza natural del país y con la riqueza artesanal. Entonces, que empiecen a pensar esos otros clientes que también pueden ser clientes, los hijos de los clientes, los niños, las mascotas de los clientes también, que empecemos a ver cómo esos productos aparecen de distintas maneras. Y les voy a contar también otro espacio que al cliente le gusta mucho tener cerquita, que es lo que viste, lo que vestimos, la moda y los accesorios. Muchos de ustedes tienen productos o líneas de producto que son collares, que pueden ser sombreros, por ejemplo, mantas, bolsos, mochilas. Entonces también les voy a contar lo que está buscando una clienta, sobre todo mujer, pero también hombres, a la hora de vestirse con artesanía. Entonces, que sepan que el sector de la moda está pidiendo cada vez más lo hecho a mano, está pidiendo cada vez más las fibras naturales. Y acá algunos productos que podemos encontrar son, por ejemplo, bolsos, que pueden ser mochilas grandes o sobres. Entonces, ahí de nuevo pensar en los formatos, mochilas, mochilones, collares, pulseras, aretes, ruanas y vestidos. Entonces, por ejemplo, esta marca que propone una especie de manta, pero no es manta porque no es guayú, sino que es una prenda que tiene una estructura muy similar. Por ejemplo, estos aretes largos también que llaman mucho la atención. Además, como les estaba contando, ya como que la pandemia pues nos está permitiendo salir un poquito más. Ahorita pues tenemos más rumbas, los clientes tienen más fiestas, quieren salir, tienen reuniones. Entonces también es un cliente que quiere vestirse y que quiere vestirse con cosas hechas a mano. Como que el cliente está cada vez más pidiendo menos lo que se hace en las fábricas, en las industrias, sino cada vez más ese acabado de las manos de los materiales del territorio. Entonces acá vemos de nuevo, ¿se acuerdan esos primeros canastos y lámparas que les mostraba del fucsia, del naranja? Bueno, esos colores también aparecen en la moda, en bolsos, en vestidos o mantas, en mochilas, en cinturones, por ejemplo, a una clienta que le guste mucho enmarcar su cintura, que sobre un vestido se pueda poner un cinturón artesanal. Los bordados hechos a mano, los acabados naturales y los contrastes de color. Entonces acá estamos viendo también cómo estas son marcas de distintos países. Hay unas que son colombianas, por ejemplo, esta que se inspira mucho en las palmeras, es de una diseñadora que se llama Johanna Ortiz,
y se inspira en las palmeras, en el trópico colombiano, pero también hay marcas, por ejemplo, mexicanas, porque en toda Latinoamérica se están proponiendo de distintos oficios, pues se están haciendo propuestas artesanales. Entonces, estas combinaciones, lo que les decía, vibrantes, como el rosado con el rojo, que antes era como casi que una combinación prohibida porque era mucho color, la clienta está buscando para, de nuevo, divertirse, llamar la atención, robarse el show cuando sale a una fiesta, cuando sale a una reunión. Pero también hay una clienta que es un poquito más discreta y que le gusta mucho lo natural. Entonces, todo lo que es la fibra natural, los flecos, las semillas o las cuentas que son grandes, como estas pepitas de madera, los bolsitos chiquitos para salir solo con el celular y la cédula y un poquito de dinero, los collares, las mochilas cuadradas. Entonces, la geometría no solo en la simbología, sino también en las formas. Lo cuadrado está apareciendo bastante, lo rectangular. Acá, por ejemplo, el crudo, pero que tiene un detalle, la textura, el bordado sobre el tejido, que algunos de ustedes trabajan ese oficio de darle más textura al producto. La simbología que aparece también. Los bloques de color, ¿se acuerdan que les mencionaba en la cama cómo había unas rayas de color, unas fucsias con unas azules? Bueno, también, ¿por qué no? Los bloques de color entre el café y el crudo, en diagonales, en verticales. Acá vemos también de nuevo los flecos, mucho fleco, o por ejemplo esta aplicación de Shakira, que creo que para alguno de los grupos que tenemos acá, esta aplicación va a ser reconocida. O por ejemplo estos mochilones que están hechos en aguja de crochet, que se trabajan de hecho con una comunidad wayuu, como aparece un nuevo lenguaje también de líneas, de formas, de geometrías. Lo que les contaba de cuentas y pepas grandes, entonces de pronto no es el collar que tiene mucha simbología, mucha cosa, sino es un collar un poco más discreto, pero que es súper poderoso y súper contundente, en donde se ve el acabado artesanal. Y por último, hay un espacio de productos que es el que llamamos el espacio souvenir o el tipo de producto souvenir, que es un objeto, una línea de productos que es muy representativa, pero que por lo general su formato, por tanto tamaño como en precio, es algo un poco más pequeño, un poco más accesible. ¿Por qué? Porque los souvenirs funcionan como recuerdos de un lugar. Entonces, por ejemplo, cuando uno va de paseo a un lugar y quiere llevarse como ese pedacito de ese lugar, se lleva un recuerdito. Entonces, acá vemos, por ejemplo, portalápices y pisapapeles, portavasos, monederos, destapadores, objetos chiquitos que están muy cargados de la identidad del grupo. Entonces, que cuando uno los ve, uno los reconoce como parte de ese grupo artesanal, como parte de esa etnia, como parte de esa cultura. Entonces, acá hay algunos ejemplos en distintos oficios, como el destapador, como el sobre pequeño, que es como un monedero, que también puede funcionar como un recuerdito, máscaras pequeñas, cajitas pequeñas, son objetos como de un formato fácil, como de un formato pequeño, pero precisamente que es un reto hacer un objeto souvenir porque tiene que condensar mucho la identidad del grupo en algo muy concreto, en algo muy diciente. Entonces, estos son algunos referentes de la línea de souvenir. Entonces, esos fueron algunos de los
de las tipologías de producto que queríamos como desde el equipo de diseño que empezáramos a pensar qué lugares, según la historia que queremos contar, según las cosas que sabemos hacer, los oficios y los materiales que dominamos, qué lugares de la casa o qué lugares del cuerpo podemos ocupar con nuestros productos. Pero quería contarles también unas cosas de color. Ustedes seguramente ya empezaron algunos con sus asesores a trabajar en algunas paletas de color, pero hay como estudios de diseño que se especializan en ver muy bien al cliente y en decir, este año, en el 2022, al cliente le gusta más este color y se está poniendo mucho más este color. Entonces quería hacerles un resumen pequeño de los colores que los clientes están buscando como para que lo tengan presente. Este es un color que define uno de sus estudios de diseño, que es un color que va a estar pegando mucho, que la gente va a querer mucho porque tiene mucha energía, mucha vitalidad, que es como este fucsia orquídea. Además, así lo llaman, como las orquídeas colombianas que tienen este color como rosa profundo y toda la gama de colores que para los que estuvieron muy juiciosos en nuestra charla de color, ahí hablamos de los tonos, entonces todas esas gamas y esos tonos de colores que derivan de este fucsia color orquídea. Y también hay otro color que lo llaman el berry peri, así se llama, porque los colores a veces les ponen como unos nombres raros, pero es este color que es como un azul violeta, como por ejemplo este monederito que yo tengo acá. Es como un azul violeta que el cliente también le está gustando mucho en 2022. Entonces, para que lo piensen, nosotras ya vimos que los colores cuentan también una historia, que uno no escoge un color porque sí, pero sí podemos también tener en la cabeza cuál es el color de este año que el cliente está buscando más, pues puede ser un punto adicional para nuestras colecciones. Entonces, ¿por qué? Porque el cliente después de la pandemia quiere como alimentarse de color, quiere ver color, quiere colores vibrantes, contrastes poderosos, tonos que sean inspiradores y divertidos, que den mucha energía, como por ejemplo el de este vestido o de este kaftan mexicano o por ejemplo de este tapete, como contrastes de color. Y un poco estos acabados también en color, los tintes naturales. Los tintes naturales es cada vez más algo que el cliente está pidiendo y para muchos de ustedes los tintes naturales son tradición y los llevan usando desde hace muchos años, pero para los que no, pues que sea una oportunidad de ver también si pueden aplicar en sus procesos tintes naturales y acabados como estos, como las transiciones de color que van desde el crudo hasta el color potente. Entonces acá hay unos ejemplos de ese color como rosado fucsia, que de pronto en colores naturales no es tan fácil de conseguir, pero sí nos puede dar algunas cortezas de árboles, algunos frutos, algunas hojas, unos morados, unos fucsias, unos rosas, por ejemplo, unos azules también, el índigo, que es una planta que permite naturalmente conseguir estos colores, pero también los colores más terracota, como de los pigmentos de la tierra, hasta llegar a los blancos, que también son un color súper importante. Porque lo que les he estado contando, y yo creo que se ha visto tanto en moda y accesorios como también en cestería. Hay unos clientes que quieren color, quieren alimentarse de color, quieren vibrar con mucho color. Entonces quieren orquídea, quieren color panal de abeja, que es como este amarillo también, oro de la arena. Las que viven en La Guajira me van a entender de ese color arena que parece casi oro, un marrón roble, un terracota como del barro también, un verde como el del musgo para los que viven en la montaña. Claudita Ramírez, por ejemplo, que nos hablaba del frailejón, la charla pasada de color,
como, o de la colcha de retazos, de los verdes de la montaña andina, de la montaña, esos verdes también son súper importantes, y los azules como que son como los del mar, pero también como los de algunos minerales que son azules, minerales preciosos. Entonces hay un cliente que quiere color, quiere alimentarse de color, quiere mucho color. Pero hay un cliente que es un poco más tranquilo, que quiere crudo, que quiere mucho crudo, que quiere colores limpios, que quiere fibras naturales, que quiere tonos blancos, beige y grises, porque necesita como paz, necesita bienestar. Entonces acá aparecen estos productos que también tienen otra gama de color. Entonces, para que ustedes piensen en función a su historia, en función a su relato, de pronto cuáles son los mejores colores y cómo se puede apuntar a un cliente o al otro a través de el color. Y bueno, ya estuvimos hablando de colores, estuvimos hablando de tipologías de producto, estuvimos hablando de formas, de simbología, estuvimos hablando de todos esos ingredientes para preparar la sopa, que es de la que nos hablaba Ani, esa sopa que es el diseño final y el diseño definitivo de la colección, que tiene todos esos elementos, todas esas cosas que comunican y cuentan historias. Pero acá hay algo también súper, súper importante, que son los formatos y las dimensiones. Entonces, pues contarles que nosotros hemos venido haciendo como diseñadores no solo un trabajo muy juicioso de ver qué está ofreciendo el mercado, un trabajo muy juicioso de escucharlos a cada uno de ustedes para ver cómo esas historias propias de su cultura se pueden contar a través de los productos, sino también un trabajo muy juicioso en estandarizar algunas cosas, en poner como unos referentes también en formatos y en medidas para que sea más fácil y para que estén alineados. Es decir, ustedes han visto, por ejemplo, para que, digamos, todas las mochilas Wayuu que son tamaño mediano queden todas del mismo tamaño y no empezar a venderle al cliente unas que son de unos tamaños, otras que son, sino para, de nuevo, como nos hablaba Iván, que es súper, súper importante, proponer como grupo artesanal una producción muy unificada y que se vea que todos los artesanos, a pesar de que esto lo pudo haber tejido Yaleni, por ejemplo, una bandeja que tejió Yaleni, pero la otra la tejió Carla, como de todas formas Carla y Yaleni, porque son del mismo grupo artesanal, están alineadas y saben que la bandeja tiene que medir lo mismo. Entonces acá les vamos a presentar también unas reglas, unas medidas que les pueden servir de guía. Que tenemos, por ejemplo, primero los canastos redondos. Acá no sé si alguna de mis compañeras quiere decir algo sobre esto, de pronto. No, adicional a lo que dices, Vero, es también como estamos incentivándolos a que diversifiquen su oferta. Tal vez algunos de los productos que quieran hacer no los han hecho antes o no los han fabricado antes, pues la idea es que esto sea más una guía en dimensiones para ese proceso de estandarización que viene más adelante en el momento de prototipado. ¿Listo? Entonces es como más para ir aterrizando las ideas a la realidad. Entonces, bueno, empezamos con serie de canastos. Entonces, les tenemos unas opciones de tamaños para canastos redondos, donde pues queremos que empiecen a manejar las 3 dimensiones, grandes, medianos y pequeños. Más adelante, pues ya con cada uno de sus diseñadores, pues van a especificar un poco más en las dimensiones. La idea es que siempre manejemos como la misma lectura para las dimensiones de los canastos redondos, donde vamos a entender que hay un diámetro y hay un alto. Entonces, por ejemplo, el canasto grande que les proponemos es un diámetro de 50 por un alto de 50 centímetros. Dale, Vera, siguiente. Otro que han venido trabajando algunos grupos y que tal vez otros estén interesados en manejar este tipo de formato, que son canastos rectangulares con o sin manija. Digamos, los que les proponemos acá en el dibujo están con manija, pero en medidas no les tenemos las manijas como tal.
Entonces, igual lo mismo, queremos que manejen dimensiones de grande, mediano y pequeño, entendiendo que las tres dimensiones, pues procuremos que sean apilables, entendiendo el grosor del material, el grosor de la puntada como tal. Entonces, lo mismo, en el canasto, los canastos rectangulares, pues la lectura que se va a tener es, hay un largo, hay un ancho y hay un alto. Entonces, el largo es la parte pues más larga del canasto, el ancho es tal vez la profundidad o la parte más delgada, y el alto pues lo que tenga de alto el canasto. Claro, estas herramientas, igual como les dice Ani, seguramente ya con más detalle, según lo que definan de manera colectiva, ustedes con cada uno de los diseñadores, con tipologías de producto y con cuáles van a ser los diseños, pues les van a estar diciendo unas dimensiones exactas para que ustedes no se vayan a perder y para que lo mismo la producción esté unificada, pero acá para que las vayamos viendo, por ejemplo, las ensaladeras, lo mismo, ensaladeras grandes, medianas y pequeñas. Acá es muy importante que nosotros estamos dando medidas de diámetro y de largo, y el diámetro es lo que se llama como el círculo, como todo el ancho del círculo. Entonces, acá como está en el dibujito para que no se vayan a perder, ni nadie se vaya a perder cuando lo vaya a medir. De hecho, pero Contenedores. en el anterior me gustaría hacer énfasis porque muchas veces he visto que las medidas que toman de este tipo de canasto, que no es un canasto recto, sino que va creciendo en el tejido, o sea, se va subiendo, la medida la toman con la base. Y no, la medida debe ser con el diámetro total, o sea, la medida más extrema o exterior del canasto, ese es el diámetro. ¿Listo? Muy, muy importante. Contenedores pequeños, también damos varias opciones de pequeño 1, pequeño 2, que es un poquito más pequeño, y pequeño 3. Centros de mesa, que también Vamos hay grandes. en eso que les hablaba Vero de los productos que se encuentran en la mesa. Para algunos el término de centro de mesa puede ser muy común porque ya tienen dentro de sus catálogos comerciales centros de mesa. Para otros puede ser un producto nuevo que, como les explicó Vero, es este producto que se pone en el centro de la mesa como un elemento llamativo sí, para darle algo de estilo, algo especial a la mesa. Y pues dependiendo de qué tan grande es la mesa, también es grande el centro de mesa. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen al frente a un cliente, pues lo primero que pueden hacer para ayudarle a orientar qué tamaño necesitan es pregúntenle, ¿qué mesa tienen? ¿De 2, de 4, de 6, de 8, de 12 puestos? ¿De cuánto tienen? Entonces, entre más grande la mesa, pues más grande el centro de mesa para que le quede mejor. Claro, es súper importante. Y lo mismo para los individuales. Si son juegos de 2, de 4, de 6, que también puedan ustedes orientar muy bien al cliente y que el cliente vea que ustedes pues conocen también muy bien ese espacio que ellos quieren vestir. Eso yo creo que es también una oportunidad súper importante a la hora de vender. Los caminos de mesa, lo mismo, grandes, medianos y pequeños, generalmente rectangulares, a veces tienen fleco, a veces no, pero que sepan que estos son los tamaños también, como que suele buscar el cliente. Lo mismo para manteles, acá también está eso, mesa de 8 puestos, mesa de 6 puestos, mesa de 4 puestos. Las cucharas, que también pueden ser grandes, Dependiendo medianas. Exacto, sí, Sí, por ejemplo, dependiendo también del uso del producto, pues se entiende qué tan grande lo necesita o qué tan grande lo voy a hacer. Entonces, por ejemplo, una cuchara pequeña, pues no va a ser para servir la sopa, es para un comensal o alguien que quiera comer. Mientras que una cuchara grande sí es para servir la sopa, para servir la ensalada, para servir el arroz. Entonces, ese tipo de cosas también hay que tenerlas en cuenta a la hora de proyectar las líneas de producto. ¿Para qué lo voy a usar? claro. Otros espacios que viven, por ejemplo, en la cocina, que no fue un espacio del que hablamos directamente, pero ese espacio entre la cocina y la mesa es el delantal, que son estas prendas que usan para cocinar,
generalmente para no ensuciarse la ropa mientras cocinan. Entonces, que también sepan que para los que están trabajando o los que van a proponer alguna referencia de moda, alguna referencia de vestuario, pues ahí el tema de las medidas también entra a ser súper importante, del patronaje, de la confección, es decir, del molde y de cómo esto va cosido, es súper, súper importante. De mochilas, que yo creo que es un producto que hay varios grupos que ya dominan, que ya han trabajado esta referencia, que hay mochilones, hay grandes, medianas, pequeñas, y que hay varias medidas que hay que tener en cuenta. El diámetro y el alto, pero también súper importante la medida de la gasa, ¿no? Si es una mochila para llevar todos los días, esa gasa que tenga un ancho específico, pero si es una mochila coqueta, un poco más pequeña, de cuánto es la gasa, entonces que tengan en cuenta todas esas medidas, es súper importante. Y lo mismo para los sobres, que son estos accesorios también pequeños en donde se pueden guardar cosas. Listo. Lo En mismo el tema, por ejemplo, de bisutería, es igual que con los otros productos, entendiendo el uso. Entonces, por ejemplo, acá les tenemos 4 medidas que responden al uso del collar. Entonces, por ejemplo, la longitud de 35 centímetros responde a un collar tipo gargantilla, o sea, que va muy pegado al cuello, casi que un choker, que es bastante pegado al cuello. El de 40 por 45, que es un collar medio, que, bueno, este que tengo tal vez es un poquito más largo que el de 40 por 45, pero el collar medio, pues no es tan gargantilla, se suelta un poco del cuello, o sea, no está tan pegado, pero no me llega al pecho, o sea, no me llega como tal hacia el pecho. El de 45 a 50 me cae justo en toda la mitad del pecho, y en más de 60 son estos collares largos, que por lo general son o de cuentas o con dijes, que son mucho más grandes, que caen ya sobre el pecho. Súper, súper importante. Y lo mismo para los aretes, ¿no? Como que hay distintos tipos de aretes también, que Sí, sepan estas. tenemos aretes pequeños, que son más como el topito, unos aretes medianos y unos aretes grandes, como por ejemplo los que tengo puestos hoy, son aretes grandes, más o menos deben estar midiendo como unos 7 centímetros, o tal vez un poquito menos, pero es importante que no solamente pensemos en lo largo del arete, sino también en el peso. O sea, es importante que pensemos que qué tan pesado queda la pieza para colgarlo en la oreja. Entonces ahí les damos como unos límites de peso que puede soportar la oreja. Súper, súper importante porque pues hay que pensar muy bien en eso, no hay sea que pesadísimo y el cliente se antoje pero no lo pueda usar. También acá hay unas medidas de cojines, yo les contaba que había unos cojines cuadrados en donde el ancho y el largo miden lo mismo, pero hay también unos cojines rectangulares en donde el largo es un poquito más largo que el alto y entonces está más alargado y puede ser, por ejemplo, para la cama, mientras que este puede ser más para el sofá, por ejemplo. Tapetes, por ejemplo, para la entrada. Bueno, igual como el uso, o sea, si estoy pensando en un tapete que va a ser para los pies, o sea, cuando uno se levanta de la cama, es para justo un pie de cama, pues no va a ser un tapete tan grande, o un tapete que es para la entrada, que es pues la entrada de una casa máximo debe medir 70 centímetros, máximo 80 centímetros, entonces, ¿qué tan grande quiero ese tapete? O un tapete que ya es más grande, que es para poner en la sala, o debajo del comedor, pues el tapete tiene otras medidas. Entonces, dependiendo del uso, se dan las medidas de la pieza. Aquí les proponemos 4, que es tapete para la entrada de la casa, un tapete camino, que son estos tapetes que se ponen en los pasillos para generar transición de un lugar a otro, por ejemplo, de la sala a la habitación. Entonces, un tapete camino. O un tapete mediano, que se puede usar, por ejemplo, como tapete de pie de cama, o un tapete grande, que son los que van en la sala.
Y los throws, que son como se llaman las mantas. En realidad son las mantas, las cobijitas que también están o en la habitación o en la sala para cuando el cliente se quiere abrigar, de pronto está haciendo mucho frío, como en esta ciudad acá en Bogotá, que mis compañeros que están en Bogotá saben muy bien que en las noches hace un frío tremendo, entonces un throw o una manta que tenga dos tamaños, uno más pequeño y uno un poquito más grande. Entonces, eso es como un resumen de todo lo que les, sí, un resumen de todas esas cosas que ustedes saben o están trabajando con sus diseñadores, pero que son muy, muy importantes a la hora de proponer un diseño. Que ustedes sepan que nada, ninguna de las decisiones es al azar, digamos, ni el tamaño, ni el formato, ni el color, sino que todos esos elementos responden a una investigación muy juiciosa, a una historia, a un concepto, que acá también nosotros como diseñadores que estamos trabajando junto a ustedes, investigamos todo eso para poder realmente acompañarlos en proponer diseños distintos, en proponer diseños interesantes, en apoyarlos a contar esas historias que son tan importantes y que ustedes han venido contando desde la tradición y desde su cultura y desde su oficio, pero que finalmente el cliente queremos que lo compre. Entonces, acompañarlos en estas decisiones, pero que ustedes también lo tengan muy, muy claro para cuando quizás no este año, pero en algún año no tengan cerquita ningún asesor diseñador, ustedes ya sepan aplicar todos estos conceptos y todas estas herramientas solos y de manera autónoma y de manera muy inteligente y muy acertada. No sé si alguno de mis compañeros quiere complementar algo. Ninguno, bueno, gracias, Vero. Sí, pues a mí me gustaría escuchar a los artesanos, si de pronto hay alguno por ahí que nos cuente de qué todo esto que le dijimos, pues se le quedó y cómo lo puede aplicar en ese proceso en el que está junto a su diseñador, o sea, su comunidad junto a su diseñador. Que nos cuenten un poquito cómo va ese proceso de diseño, en qué punto van, si han encontrado formas, colores, si de pronto esta charla le dio alguna idea de algún producto que les gustaría tal vez empezar a visualizar, a mirar, a proponer para aplicar estas formas, colores, este concepto. No sé si alguno quiere abrir su micrófono y contarnos un poco de cómo van en esos procesos de diseño. Yo sé que es tarde y que están un poco callados, pero ánimo, ánimo, cuéntenos y terminamos rápidamente. Estuvo un poco larga la charla, yo sé, pero ya la terminamos, pero sí nos gustaría escucharlos. Entonces, no sé quién se anima como a darnos sus opiniones de lo que les presentamos el día de hoy. No sé si Arsenio, que está por ahí conectado, de Janet, Edilson. Alguno, Liliana, por ahí la vi conectada también. ¿Será que se durmieron y ya se fueron y nos dejaron ahí la Nos pantalla prendida? durmieron. Me estoy preocupando. ¿Quién está por ahí vivo todavía, por lo menos? No, nos están haciendo miren, nos están haciendo huelga. Ah, de Janet por ahí prendió el micrófono. Eso ya es una buena señal. Ella, ¿cómo estás? Qué gusto escucharte. Muy buenas noches, mis queridos profesores. Muy contenta, me alegra con todo esto. Es como algo como una reflexión, como despertar nuestra cultura, despertar lo que tenemos dentro de nuestro territorio. Me parece muy excelente esta charla. De paso aprendo a crear y a motivar a aquellas artesanas de lo que nosotros tenemos en nuestro territorio, si lo podemos mostrar en nuestros productos. Hemos tratado ya con la profe, la diseñadora, ya hemos
rescatado esas tablas de colores a través de nuestras plantas medicinales. Por ejemplo, en mi comunidad Tiparú hay plantas medicinales que nosotros antes lo mirábamos como algo normal, pero ahora sí lo vamos a valorar y de que verdad es muy importante mostrar, mostrar esa cultura y esa creencia. Esa es mi idea y mi opinión. Ay, muchísimas gracias, Mireya. Importante lo que nos cuentas de esos rescates que se hacen a través de la artesanía, que no solamente es como rescate de oficio, sino también esos rescates de saberes que se plasman en conceptos que ustedes quieren resaltar. Súper bonito. Entonces, Vero, si nos quieras contar un poquito más sobre ese concepto. No, pues mi de Janet siempre muy juiciosa y el grupo de Iparúa Jaysud muy juicioso, como siempre, me pone muy contenta, ojalá, porque justo hemos estado hablando todos estos días con de Janet y con el grupo de artesanas en, bueno, cómo vamos a empezar a aterrizar todas estas conversaciones precisamente sobre las plantas medicinales de ese territorio de la ranchería Ayaysud, de la ranchería Iparú. Entonces ya hemos hecho unos ejercicios de color con los colores del territorio, también como nos contaba de Janet con la carta de color ya en hilos. Entonces, cómo empezamos a traducir todas esas historias de las que hemos hablado ya en elementos concretos del oficio. Entonces, en hilos, en tipología de producto. Entonces, nosotras ya tenemos unas ideas, porque además el grupo es súper juicioso y también súper innovador. Entonces ya hemos empezado a discutir esas ideas de diseño y lo que estamos es diseñando, ¿verdad, mi Janet? Claro que sí, profe. Sí, en eso Muchas, estamos. ay, muchas gracias, Mireya y Habla, Vero, por la intervención. sí, gracias. Yo Dándole un tengo otra saludo mini. al profe Iván. Muchos saludos desde acá de La Guajira. Gracias, doña Net. Igualmente, voy a poner acá la cámara para que me veas. ¿Cómo has estado? Bien, 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 gracias a mi Dios. Ah, bueno, me alegra mucho. Qué bueno. ¿Y usted? Bueno, Bien, también acá con harto trabajo, como podrás ver. Este ha sido este año ha estado duro, ¿no? Hemos empezado con hartas actividades desde temprano. Por lo general siempre empezamos como un poco tarde en el año, pero bueno, mejor, al que madruga Dios le ayuda, como dicen por ahí. Sí, señor, así es. bueno, había una manita levantada y Sí, del grupo de estaba. Cauchicagua tenían la mano levantada ahorita. Sacaban un mamachi, ¿quién era la buena cada una? Muy buenas noches. Les saludo Buenas noches. desde Pérez Garceralda, en Verachamí. Mi nombre es Nelson Tanigama, presidente de la Corporación Cauchicagua. Pues agradecerles a ustedes de cada asesores, diseñadores de artesanía de Colombia, en especial Angélica, Margarita, también Jimena, que estaban visitando aquí nuestro territorio, nuestra comunidad, nuestras artesanas y artesanos. Para mí es un orgullo hoy ser parte del proyecto ENIA por Artesanía de Colombia. Y también agradecerle pues también de lo que nos están enseñando mucho en las paletas de colores. Más que enseñar, nosotros estamos retroalimentación por los diseños y colores, porque nosotros como comunidades indígenas, en especial Cauchicagua, se ha trabajado mancomunadamente con el grupo artesano y también definiéndole colores y diseños, todo conjunto, no como presidente, sino todos los artesanos, los 21 artesanos que están manejando el día de hoy. Y también agradecerle que hoy este taller para mí verdaderamente me estoy retroalimentando de paletas de colores. En vez de retroalimentarles, siento que hoy están compartiendo un juego de valores, un juego de unidad,
un juego de armonía, un juego de paz y un juego de lucha y esperanza a todos los artesanas y artesanos a nivel nacional de diferentes culturas, etnias. Cada uno tiene sus legados patrimoniales, cada uno tiene su horizonte, cada uno tenemos su patrimonio y su don en especial. Primero también agradecerles a nuestras mujeres indígenas en Verachamí y también agradecerles a los artesanas de diferentes municipios, resguardo. Y también ¿por qué no agradecerles el grupo de artesanas de Cauchicagua que hoy ellas y ellos sienten orgullosos de ser parte de este proyecto? Y también más que el proyecto, nosotros sentimos que hoy nos está llegando al seno de nuestra cultura en Niechami y también al seno del patrimonio. Siempre lo ha dicho, Cauchicagua es el patrimonio que siempre las niñas y las mujeres que son sabias y sabedores, que hoy se han divulgado de fortalecerle el origen y también de fortalecerle el legado patrimonial que se llamamos nosotros, el ego de ser unidad, el ego de ser en Verachamí, el ego de ser siempre unido y siempre de ser de diálogos permanentes. Y hoy con el color que usted nos está dándonos y también de lo que nos aprendimos de Angélica, en verdad esto para mí no tengo palabras de agradecimiento, sino tengo palabras de voz de aliento para ustedes y nosotros como artesanos y artesanas. En ese orden de ideas, pues, agradecerle a Artesanías de Colombia que nos dieron la mirada este año a Cauchicagua, que Cauchicagua viene en proceso del 2006, ya también legalizado el 2014 con Cámara de Comercio, con sus respectivas documentaciones. Hoy con este proyecto quisiéramos también mandarles agradecimiento a todos ustedes, un abrazo gigante de armonía, de paz, de unidad, de etnia chamí, de Cauchicagua. Le habló el Nelson Tanigama, presidente, más que el presidente, soy líder de la comunidad. También en 3 ocasiones tuvo autoridad mayor del Cabildo Curmadó y agradecerle a todos mis pueblos indígenas, etnia chamí, etnia guaunán, etnia guajira y en general de este proyecto. Angélica, muchísimas gracias por la visita. Iban a visitar, posiblemente nos visitan y a todo que veo Verónica. Y en verdad sus palabras nos saca, verdaderamente nos saca de aliento de lo que nosotros queríamos. Y así sucesivamente, un día de esto podíamos vernos y dialogarnos, hablarnos de qué estamos hablando. Y en verdad, pues 100% somos artesanos y víctimas de conflictos armados en ese entonces. Pero nosotros, Cauchicagua, lo que se hace es aquí en la ciudad de Pereira es fortalecerle, fomentarle y permanecer y pervivir la tradición y el origen. Aquí en la ciudad de Pereira que vivimos, todo lo tenemos la cultura, lo que no tenemos es el poquito de tierra para poderle tenerles el ego fundamental de la unidad y de cosmovisión patrimonial. Y gracias, unundai, Duma Omede Duano de Machihoma, Ambara, que ustedes deben estar hasta el 100 años más, que con los 2 bastones en la mano deben estar fortalecidos y apoyando a nuestros artesanas y artesanos de bajos recursos y también no nos dejen vulnerados, sino hay que fortalecerle mucha más. Una feliz noche y un abrazo para todos. Enia, mi familia, Chamí, de Pueblo Rico, Paipono, Quiparaguares, Curmacay, en Vera, vamos adelante en la lucha, todos venceremos. Hay que unirnos, hay que unir fuerza para poderle que llegue el fruto de esa fuerza, de esa unidad. Una feliz noche de nuevamente, unundai. Muchísimas gracias, Nelson, por esas bonitas palabras, muy profundas y pues me place mucho saber que
pues que están contentos con el proceso que estamos llevando. Esto me evidencia que el proceso que llevaron con Angélica y con Margarita en estos días pues fue bastante positivo y eso me alegra bastante y pues nada, esperemos que podamos seguir trabajando y tener unos buenos resultados desde todos los componentes para que ustedes como grupos artesanales pues sigan creciendo y se sigan fortaleciendo. Muchísimas gracias por tus palabras. Siempre es bastante grato poderlas recibir de esta manera. Sí, de ¿Alguien acuerdo. más quiere decirnos algo? ¿Alguien más quiere compartir algo? Angélica, no sé. Dale. Yo quería aprovechar como las palabras de Nelson ahora. De hecho, estoy con Margarita, yo les pongo aquí una cámara rapidito. Estamos por acá en un café para poder estar en esta charla y de verdad, digamos como aprovechando un poco como el tema del taller, para mí, yo sé que para las demás asesoras es súper bonito poder trabajar con 4 grupos de la misma etnia y poder hacer, digamos, como este trabajo en el caso, digamos, de diseño y que de ellos mismos salgan como las propuestas de diferentes líneas de producto, ¿no? Pero bajo la misma identidad y de ellos y de su cultura, pero buscando que cada uno de los grupos se diferencien entre sí, justo como en la charla de hoy, como con las categorías de producto, y ha sido un poco como el resultado que hemos tenido en esta ruta en Vera, pues que de hecho apenas comienza, hoy ha sido como el segundo grupo, y lo había hablado también hoy con Nelson esta mañana, hoy en el día que hemos estado trabajando con Jaipono, también como que de este resultado es súper bonito, digamos, para ellos, justo lo que hablábamos ahora y lo que nos compartía Kauchikawa de cómo poder unir 4 grupos en esos referentes de inspiración, pero que de cada uno de ellos salgan propuestas diferentes de las líneas de producto. Entonces, pues nada, para mí, yo sé que para las asesoras ha sido pues un placer súper bonito poder trabajar con los 4 grupos en Vera. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, Nelson, por tus palabras. Muchas gracias a todos. Gracias a ustedes. Vale, súper, muchísimas gracias, chicas. Un saludo y espero que les siga yendo súper bien en este viaje que están haciendo, en este recorrido que están haciendo ahí por Risaralda. Gracias. ¿Algún otro artesano o algún otro asesor que quiera comentar algo, contarnos algo, o quieren irse ya a descansar y a dormir? Bueno, yo creo que pues recordarles que por favor firmen el listado de asistencia, si tienen problemas, recuerden que nosotros estamos pues dispuestos para ayudarles a firmar o lo que necesiten, ahí se los vuelvo a compartir, para que por favor antes de irse firmen el listado. Creo que no tenemos nada más pendiente. Vale. Recordarles que empiecen a trabajar sus muestras, yo creo que con sus asesores ya lo han hablado, entonces empiecen a trabajar sus muestras para que, bueno, creo que eso ya debe estar pues adelantado o en proceso, entonces pues vayan haciendo el trabajo muy juicioso y todo lo que tengan de preguntas, pues nada, con sus diseñadores. Ani se quedó, como que se quedó ahí congelada con la boca abierta. Sí, yo me quedé hablando sola, perdón. Sí, se bloqueó, disculpen. No, que muchas gracias por la asistencia y pues yo creo que ya no hay nada más pendiente. Vale, entonces no siendo más, pues les deseamos una feliz noche para todos, que descansen y nos vemos en la próxima charla por este mismo canal. Chao. Chao.